Y volvemos y seguimos hablando con Alfonso Hernández, con el presidente de la Asociación de Comerciantes. Y ahora, si te parece, te voy a preguntar qué le dirías tú desde la asociación a los comerciantes, para animarlos o para lo que sea, vamos. Sí, bueno, yo desde la Asociación de Comerciantes que presido hace siglos, lo que le diría al comerciante, que creo que ha llegado el momento y la situación para lo primero de todo es sanear nuestros comercios, actualizarlos, buscar medidas y formas y maneras para adaptarse a las nuevas formas de comercio que están emergiendo, tanto pues en ventas por internet, ventas de distribuciones a casa, ventas a través de televisiones, en fin, innovar en lo que se pueda. Ya sé que es un momento muy difícil y muy complicado, pero también dando imagen de nuestros comercios, dando una imagen sobre todo en limpieza y dando lo mejor de nosotros mismos a nuestros clientes. Hay que pensar que los clientes no están dentro de nuestra casa, nuestros clientes están de puertas para afuera. Entonces hay que procurar dar una imagen de unidad, de estabilidad, de calidad, para que esos clientes entren a nuestro público, que son nuestro público, que sin ellos no somos nada, entren a nuestros comercios. Y dicho eso también, pues nunca mejor estar unidos en asociaciones para poder dar un poco algo de nosotros mismos a esa asociación que de alguna manera nos puede representar, nos puede ayudar a mejorar en este sistema de mercado en el cual nos vemos un poco perdidos siempre, porque si no hay una unificación cara a grandes empresas, a grandes capitalismos que vienen y nos barren por completo, nosotros tenemos que dar una batalla, que nos vean ahí con una unidad de fuerza, con una imagen unificada, que es lo más importante que el comercio puede dar, ya que es un pequeño comercio y el pequeño comercio tiene que ser realmente por la unidad. Y ya hemos pasado varias veces varias crisis a punto, que tenemos un mérito de ser luchadores, que se nos reconoce por ello, y que por lo tanto apostemos en nuestro valor humano, que es muy importante, que no nos dejemos vencer y que en el innovar, en la creatividad de los seres humanos, esto ha sido siempre la evolución del mundo. Entonces, Sagunto es fuerte y debe de seguir siendo fuerte. Y hay que apostar por nuestro comercio, tanto los comerciantes como el público en general. Y a eso animo yo a la ciudadanía, a que sea un poquito responsable en lo que al principio he dicho, en sus compras y en su aportación al comercio local. Pues muchas gracias, Alfonso. Nada. Pues en Puerto de Sagunto y en Pusol encontramos algunos de esos sitios de los que nos hablaba Alfonso. La innovación y la novedad especializada y el trato se encuentran y se reúnen en estos dos lugares. Vámonos entonces a Pusol y al Puerto de Sagunto. Hasta un reloj parado acierta 2 veces al día. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel. Sin salir de Puerto de Sagunto, nos vamos a Bali o a la India. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage. Este es el gran descubrimiento que hemos hecho en la avenida 9 de octubre. Aquí podemos encontrar objetos artesanales hechos en Bali y textiles de la India. Y además todo a un precio de allí. La tienda por eso está funcionando muy bien. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace. La originalidad y el etnicismo de estos objetos hechos a mano hacen de esta tienda algo especial y diferente. Además tienen un gran almacén que hace que cada semana podamos encontrar novedades, maderas de calidad, cosas hechas con hojas, bambú.
Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo. Serigrafía, impresión digital, bordados, todo eso y mucho más hacen en Calligraphic, en Pusol. Pero además podemos desde personalizar una camiseta hasta poner el nombre de la empresa en la ropa de trabajo. Todo esto nos lo cuenta Ruth. Saga, Galalonda, Macama, Pues Calligraphic es una empresa de artículos publicitarios, de serigrafía industrial, y tenemos dos líneas de producción. Por una parte tenemos la línea para grandes firmas del mundo del deporte, y luego por otra parte tenemos aquí una tienda en Puzol que distribuimos pues artículos publicitarios, camisetas para las fiestas, rotulación, impresión digital, bordados y grabado en láser, en fin, todas estas cosas. Pues por una parte tenemos la parte de producción industrial, digamos, que es para las grandes firmas, para el mundo del deporte, hacemos clubs muy grandes, y luego a pequeña escala lo que más se demanda aquí pues es el tema de camisetas para las fiestas y artículos publicitarios para comercios, encendedores, bolígrafos, en fin, todas estas cosas. Es una pequeña empresa, pero bueno, tenemos maquinaria de todo tipo, maquinaria de última generación para hacer serigrafía, para hacer tampografía, regalos de empresa, tenemos maquinaria de impresión digital de gran formato, hacemos carteles taurinos, tenemos serigrafía plana para hacer cartelería industrial para inmobiliarias, y luego también hacemos diseño gráfico. Por otra parte tenemos, cuando no hay fiestas y cuando se ha acabado lo que es el tema de deporte, pues aquí en Puzol tenemos vestuario laboral de todo tipo a nivel de hostelería, a nivel industrial, pantalones, polos y todo pues incluyendo la serigrafía. Y llegamos al final de esta edición de Se Vende, esperando que os haya gustado. A mí solo me queda despedirme, así que hasta la próxima. Sed felices y sobre todo sonreíd. Sonreíd mucho porque eso ni se compra ni se vende.